Bueno, continuamos con las derivadas. Entonces, en el vídeo anterior hemos visto cómo se deriva un número, siempre vale 0, la letra x siempre vale 1. Un número por una función, por una expresión con x, va a valer ese número por, y luego derivamos esa expresión con x. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. La derivada de la multiplicación es la derivada de lo primero, del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor lo copio por derivamos el segundo factor. Y la derivada de un cociente es una fracción donde se va a copiar el denominador, se va a elevar al cuadrado, y en el numerador, ¿vale?, se va a derivar el numerador, vamos a multiplicarlo por el denominador sin derivar, menos se va a copiar el numerador y se va a multiplicar por la derivada del denominador. Bueno, a mayores de estas fórmulas están las fórmulas de qué sucede si me mandan derivar una expresión tipo potencia, tipo logaritmo, tipo exponencial, tipo seno, coseno o tangente. Bueno, el tipo potencial es aquella expresión en la que se va a observar al menos una x en la base. Bien, por ejemplo, x al cuadrado tiene x en la base, tiene un 2 en el exponente. Bien, entonces, si nos encontramos que tenemos que derivar una expresión con x elevado a un número, me dicen que eso vale lo mismo que ese número por esa expresión con x la copio, la elevo al número que nos han dado y le resto un 1 y multiplico por la derivada de esa función, de esa expresión con x que nos dieron. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula a los siguientes ejemplos. Supongamos que nos manden derivar la derivada de x al cuadrado. Entonces lo primero que hay que ver es, hay que ir repasando las fórmulas que se dieron. ¿Es un número? No, porque si fuese un número, su derivada valdría 0. No es un número porque tiene x, ¿vale? Cualquier expresión que no tenga x se considera un número. Aquí, como hay una x, pues no es un número. ¿Es la letra x solo? No. Vale, ¿es un número por una expresión con x? No. ¿Hay sumas y restas con x? No. ¿Multiplicación con x? No. ¿División con x? No. ¿Eres una expresión con x y encima un número? Sí. Esto es una expresión con x y encima un número. Bien, pues eres un tipo potencia. La fórmula me dice que ponga igual, que copie el exponente, el 2 que lo copie, que ponga un por, que copie la base, la x, que copie el exponente de nuevo, un 2, y que a ese exponente le resto un 1 siempre, que ponga un por, y ahora que derive la base, la derivada solo de la letra x, de lo que haya en la base. Bien. Ahora lo que tenemos es que ir haciendo cálculos por cada factor. 2 es 2, x elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, por tanto x elevado a 2 menos 1 es x elevado a 1. Y ahora tengo que derivar esta expresión. ¿Y cuál es la derivada de x? Bueno, pues repasando, la derivada de x vale 1. Entonces, en vez de derivada de x, vamos a sustituirlo por el valor 1. Nos quedaría entonces 2 por x elevado a 1 por 1. Bien, 2 por x elevado a 1 es x, cualquier cosa elevado a 1 es esa misma cosa, por 1. 2 por 1, 2, por x, 2x. Por tanto, la derivada de x al cuadrado es 2x. Siguiente ejemplo, nos mandan derivar la raíz cuadrada de x. Bueno, hay fórmula de raíz cuadrada, pero evitamos tenernos que estudiar otra fórmula si sé pasar de raíces a potencias. Bien, ¿cómo se pasan de raíces a potencias? Pues cuando tengamos la raíz de índice m, bien, y dentro haya algo, por ejemplo, a elevado a n, pues esta raíz pasa a la siguiente potencia. Copio lo que hay dentro de la raíz, en este caso a elevado a n, y encima de ese exponente lo que hago es una fracción y el índice de la raíz pasa al denominador, ¿vale?, del exponente. Entonces, tengo la raíz cuadrada de x. X está elevado a un 1, aunque no lo veamos. X está elevado a un 1. Y el índice de la raíz, que es 2, bien, y el índice de la raíz, que es 2,
pasaría al denominador del exponente, ¿vale? Entonces, x elevado a 1, x elevado a 1, y el índice de la raíz, que es 2, pasa a dividir a ese 1, ¿bien? Se pone en el denominador del exponente. ¿Tú ahora de qué tipo eres? ¿Eres un número? No, porque tienes x. ¿Eres la letra x? No, no eres de este tipo, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Eres una expresión con x en la base elevado a un número? Sí. Pues tengo que aplicar esta fórmula. Debo de poner un igual, debo de copiar el exponente, o sea, un medio. Ahora, un por, tengo que copiar la base, debo de copiar la letra x. Bien, debo de copiar de nuevo el exponente, un medio, ahora menos 1 siempre, por, deriva lo que hay en la base, deriva x. Bien. Lo siguiente que hay que hacer es sustituir la derivada de x, calcularla. La derivada de x es una norma, la derivada de x es 1. Por tanto hay que poner un medio por x, ya hacemos este cálculo, un medio menos 1 es menos un medio, y en vez de derivada de x, 1. Bien, como inicialmente nos han hablado con raíces y las hemos pasado a potencias para aplicar la fórmula de tipo potencia, el resultado igualmente hay que darlo en forma de raíz. Por tanto, como nos encontramos una potencia con exponente negativo, las potencias con exponente negativo pasan al denominador con exponente en positivo. Entonces nos quedaría un medio por 1 partido de x, y ahora en vez de menos un medio, como pasa al denominador, un medio. Bien. Quedaría en vez de menos un medio, un medio. Ahora, un medio es un medio, 1 es 1, x elevado a un medio, bien, pues x elevado a 1 partido de 2, ese partido de 2 es el índice de la raíz, por tanto viene a ser la raíz cuadrada de x elevado a 1, pero x elevado a 1 es x. Por tanto, x elevado a un medio es la raíz cuadrada de x por 1. 1 por 1 por 1 es 1, y 2 por raíz cuadrada de x por el 1 que habría aquí en este denominador. 2 por raíz cuadrada de x por 1 es 2 raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale entonces la derivada de la raíz cuadrada de x pasando la potencia? 1 partido de 2 raíces cuadradas de x, ¿vale? Utilizando la fórmula de potencia, utilizando la fórmula de raíz cuadrada, obtendríamos el mismo resultado, pero tenemos dos opciones: todas las raíces pasarlas a potencias y evito tenerme que estudiar otra fórmula, o aplicar la fórmula de la raíz. Yo no la voy a explicar porque yo todas las raíces las paso a potencias. Bien, vamos a explicar el tipo logaritmo. Logarítmico. Bueno, dentro será un tipo logarítmico una expresión cuando haya al menos una x dentro de un logaritmo, ¿vale? Decimal o de cualquier base, o un ln. Ln significa logaritmo neperiano. Debemos de recordar que ln, logaritmo neperiano, es lo mismo que log en base e. Y log de x, cuando aquí entre log y la expresión con x no se ve nada, recordar que hay un 10. ¿Vale? La base sería 10. Bueno, cuando nos manden derivar el logaritmo de una expresión con x en base a, tenemos que poner un igual, una barra de división. Tenemos que copiar esa expresión con x en el denominador, tenemos que derivar esa expresión con x en el numerador, poner un por, y debemos de poner el logaritmo, la base la copiamos y siempre del número e. Entonces, ejemplo, supongamos que nos manden derivar el logaritmo de x en base 5. Bueno, es un tipo logarítmico ya que hay al menos una x dentro de un logaritmo. Por tanto, debo poner un igual, debo de copiar la expresión con x en el denominador, tengo que derivar esa expresión con x en el numerador, tengo que poner un por, y ahora tengo que poner logaritmo del número e y la base que me han dado, que en este caso es un 5, copiarla, ¿vale? Bien, ahora, ¿cuánto vale la derivada de x? Pues tengo que ver si es un caso anterior. ¿Es la derivada de un número? No, la derivada de x vale 1 siempre. Por tanto, en vez de esto debo de poner un 1. 1 dividido entre x, ¿bien?
por logaritmo de en base 5 y se dejaría así. Tan sencillo como eso. Si nos mandasen derivar el logaritmo neperiano de una función f, de una expresión con x, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es sustituir ln por log en base e. Entonces, en vez de ln ponemos log en base e de esa f que nos mandan calcular. Y ahora, ¿tú de qué tipo eres? Pues eres un tipo logarítmico, ¿vale? Porque hay una expresión con x dentro de un logaritmo. Debo de poner un igual, debo de esa expresión con x copiarla en el denominador, en el numerador poner la derivada de esa expresión, un por, logaritmo siempre de la letra e, y ahora la base la debo de copiar, esta e en azul la debo de copiar aquí como base, ¿vale? Según la fórmula. Me dice que lo que haya aquí, que lo copie aquí en esa base. Bien, la derivada de f a saber lo que vale, la f la copio también y ahora el logaritmo de en base e siempre vale 1, ¿vale? Debemos de recordar que el logaritmo de a en base a, siempre y cuando esa a sea un número real mayor que 0 distinto de 1, ¿vale? Pues el logaritmo de a en base a vale siempre 1. Por tanto, ln, logaritmo neperiano del número e, es el logaritmo de e en base e, por tanto es 1. Pondríamos derivada de f dividido entre f por 1, derivada de f por 1 es derivada de f, y f por el 1 que hay aquí, aunque no lo veamos en el denominador, sería f. Por tanto, acabamos de descubrir una nueva fórmula que no hay que saberse, ¿vale? Porque la sabemos deducir solo con esta fórmula, que la derivada del logaritmo neperiano de una función es la derivada de la función dividido entre dicha función. Supongamos que nos manden calcular la derivada del logaritmo neperiano de x. Bueno, pues en vez de logaritmo neperiano, en vez del n, yo lo primero que tengo que hacer es sustituirlo por L o G en base E, ¿vale? De la x que me han dado. ¿Tú de qué tipo eres? Tengo que derivar esta expresión. No es un número, no es x, no es multiplicación por una expresión con x, no son sumas ni restas, ni multiplicación ni división, ni un tipo potencial, es un tipo logarítmico. ¿Por qué? Porque hay una x al menos dentro de un logaritmo. Tengo que aplicar esta fórmula, debo de poner un igual. La expresión con x, que en este caso solo es x, la debo de copiar en el denominador. En el numerador debo de derivar esa expresión con x, es decir, lo que puse en el denominador lo debo de copiar aquí. Bien, debo de copiarlo en el numerador derivándolo. Ahora debo de poner un por y debo de poner logaritmo de e, y la base que me han dado la debo de copiar. Por tanto, la base que nos dieron es e y la debo de copiar aquí. Bien, ahora la derivada, tengo que ir sustituyendo las derivadas que tenga que hacer. La derivada de x es 1, dividido entre x, que es x, y el logaritmo de e en base e, según esta teoría, de logaritmo de a en base a es 1, pues el logaritmo de e en base e también es 1. ¿Vale? 1 por 1 es 1 y x por el 1 que hubiese aquí, bueno, que hubiese no, que hay en el denominador aunque no se vea, x por 1 es x. Entonces nos quedaría que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Bueno, vamos a ver cómo se deriva un tipo exponencial. Se dice tipo exponencial cuando haya x en el exponente. Supongamos que nos manden derivar 3 elevado a x. No es ninguno de estos casos, no es tipo potencial, no es tipo logarítmico, es tipo exponencial porque hay una x, al menos una x en el exponente. Y en la base a, ¿vale? Era un número, ¿bien? Entonces tenemos un número elevado a una expresión con x. Debo de poner un igual, debo de copiar exactamente lo que me han dado, ¿bien? La fórmula dice que a elevado a f es copiar a elevado a f, poner un por. Debo de poner logaritmo neperiano de la base, la a la copio, debo de poner otro por y debo de derivar la expresión con x que hay en el exponente. Es así de sencilla esta fórmula. Por tanto, derivada de 3 elevado a x. 3 elevado a x lo tengo que derivar. Igual, lo copio, un por, logaritmo neperiano de copio la base, el 3, por derivo la expresión con x, que en este caso es x, ¿vale? Tengo que derivar el exponente, x.
copio 3x por logaritmo neperiano de 3, se copia porque no se calcula por el momento, derivada de x la tengo que hacer, es 1 siempre, entonces sustituyo por 1. 1 por cualquier cosa es esa misma cosa, y 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3 se puede ordenar más, ¿vale? Primero se ponen los números, esta expresión es un número porque no tiene x, y luego las expresiones con x. Se puede dejar este resultado así, 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3, o ordenarlo, primero poner los números, logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a x. Bien, supongamos que nos manden derivar e elevado a algo, a una expresión con x. Bueno, pues no es ningún tipo de estos, no es tipo potencial, no es tipo logarítmico, es tipo exponencial porque es un número, ¿vale? Como indica esta fórmula, y encima tiene una expresión con x, llamada en este caso f. Aplicamos la fórmula, entonces me dicen que debo de copiar lo que me han dado. Por tanto, elevado a f lo copio. Pongo un por. Ahora, logaritmo neperiano de la base de e. Pongo otro por, derivo lo que haya en el exponente, derivo f. Bien. Tengo que copiar lo que no tengo que derivar, por tanto, e elevado a f por logaritmo neperiano, pero ya hago la sustitución que logaritmo neperiano del número e vale 1. Logaritmo neperiano del número e, como es log de e en base e vale 1, pues ya sustituyo logaritmo neperiano de e por 1. Y ahora debo de derivar la f, pero como no sé lo que vale la f, pues la tengo que dejar así simbolizada. 1 por elevado a f es elevado a f, ¿vale? 1 por cualquier cosa es esa cosa. Entonces la derivada de elevado a f es elevado a f por la derivada de f. Esto es otra fórmula que acabamos de demostrar, ¿vale? No debemos de tener por qué estudiar esta fórmula porque vemos que la podemos deducir con esta fórmula de tipo exponencial. Por tanto, con la fórmula tipo exponencial sabemos calcular también la derivada de e elevado a una expresión con x. Supongamos este caso, supongamos que nos manden derivar e elevado a x al cuadrado. Bien, es un tipo exponencial porque me encuentro un número, una expresión sin x en la base y una expresión con x en el exponente. Entonces es un tipo exponencial. Me dicen que copie lo que me dieron, lo debo de copiar, ¿vale? Debo de poner un por, ahora logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de e, otro por, y debo de derivar lo que haya en el exponente. Debo de derivar x al cuadrado. Bien, continúo haciendo los cálculos que se puedan. En este caso voy a sustituir logaritmo neperiano de e por el número 1 y la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado no es un número, no es x, no es de este estilo, ni sumas ni restas, ni multiplicación ni división, es un tipo potencia. La derivada de x al cuadrado la tengo que desarrollar y obtengo que vale 2x. Pues sustituyo la derivada de x al cuadrado por 2x. 1 por cualquier cosa es esa cosa, ¿vale? Por tanto, 1 por 2x es 2x por e elevado a x al cuadrado. Entonces, la derivada de e elevado a x al cuadrado es 2. Bueno, se podría haber puesto e elevado a x al cuadrado por 2x. Se podría haber puesto así. Y también luego se puede adoptar la siguiente expresión. Como el orden de los factores no altera el resultado, no altera el producto, pues se me dio por poner 2x primero, luego un por e elevado a x al cuadrado. Ya para finalizar vamos a ver las tipo seno, coseno y tangente. Es tipo seno cuando hay una x dentro del seno, entonces derivar el seno de algo, de una expresión con x, es poner un igual, coseno de ese algo, copiarlo por la derivada de ese algo. Entonces supongamos que nos manden derivar el seno de 3x. Debo de poner un igual, debo de poner cos y esa expresión con x, copiarla, debo de poner un por y ahora debo de derivar esa expresión con x. Lo que hay que derivar es 3x. Por tanto, coseno de 3x es coseno de 3x, se copiaría y la derivada de 3x es un tipo potencia, desarrollándola quedaría 3. Bien,
Y ahora tanto se puede dejar este resultado como ordenarlo. Primero los números, ¿vale? Primero serían los signos, que en este caso es un más, ya no se pone. Luego los números, 3, bien, y luego las expresiones con x. Entonces se puede dejar coseno de 3x por 3 o 3 por coseno de 3x. Por tanto, la derivada del seno de 3x es 3 por coseno de 3x. Tipo coseno. Tipo coseno es cuando al menos hay una x dentro del coseno, ¿bien? Entonces, la derivada del coseno de una expresión con x es menos el seno de esa expresión con x, la debo de copiar, por la derivada de esa expresión con x. La derivada del coseno de 3x es menos el seno de 3x, ¿vale? Esa expresión con x es 3x, que lo debo de copiar. Y ahora por la derivada de esa expresión con x, de ese 3x. Entonces menos el seno de 3x lo copiaríamos, se realizaría la derivada de 3x, que da 3, y ahora tanto se puede dejar esta expresión como ordenarla. Primero los signos, en este caso menos, luego los números 3 y luego las expresiones con x. Entonces, tanto podemos poner así, menos seno de 3x por 3, como menos 3 por seno de 3x, porque el orden de los factores no altera el resultado. Y bueno, por último, el tipo tangente es cuando dentro hay al menos una x dentro de la función tangente. Derivar la tangente de una expresión con x es poner un igual. Bueno, esta fórmula admite varias expresiones, he escogido la siguiente. Poner un igual, abrir un corchete o un paréntesis, poner 1 más la tangente al cuadrado de esa expresión con x, cerrar el paréntesis o el corchete, poner un por y derivar esa expresión con x. Ejemplo, la derivada de la tangente de 3x igual, abro corchete, 1 más tangente al cuadrado. La expresión con x la copio, ¿vale? Dentro de tangente al cuadrado. Cierro el corchete, ahora debo de poner un por y derivo lo que hay dentro de la tangente, esa expresión con x, es decir, 3x en este caso. Bien, lo siguiente que debo hacer es trabajar la derivada de 3x, calcularla, ¿vale? Entonces copiaría 1 más la tangente al cuadrado de 3x, pondría un por, y ahora la derivada de 3x es de tipo potencia y al desarrollarla nos quedaría 3. Bien, entonces la derivada de 3x nos quedaría el número 3. Podemos ya dejar este resultado u ordenarlo. Primero los signos, que en este caso sería un más, que ya no se pone, luego el número, bien, y ahora las expresiones con x. Por tanto, la derivada de la tangente de 3x es 3 por, abrimos corchete, 1 más la tangente al cuadrado de 3x.